excelente día a todos. Hoy vamos a seguir con la presentación de la biología de las emociones, donde nos quedamos, ya sea los que se conecten ahorita, alcancen a ver algo, o los que vean después el video puedan analizarlo y hacer sus preguntas. ¿Dónde van a poder hacer las preguntas? Bueno, en el grupo de WhatsApp, o también las pueden hacer en el canal de YouTube. Cuando vean este en vivo lo estoy grabando y lo voy a subir al canal de YouTube. Cuando lo vean pueden hacer las preguntas en el canal y yo las voy a responder de cualquier duda que tengan. Voy a tratar de poner ejemplos. Si es que alguien se conecta, pues voy a hacer las preguntas para que puedan hacer ejemplos con su propia vida y les sea útil y práctico. Pero primero que nada quiero entrar un poco en contexto. Cuando cuando yo empecé a pensar qué era en lo que yo me quería dedicar o a lo que yo me quería dedicar a estudiar, qué era lo que yo quería estudiar o dedicarme en la vida, yo principalmente me, me puse a pensar en estudiar medicina. Ese fue como que el inicio, si se ponen a pensar todos ustedes, el inicio de ver que alguien piense el hecho de esa pregunta muy común que es a lo que me dedico yo. Alguna vez en su vida se han de ver ustedes preguntado a lo que se iban a dedicar. Entonces yo, al empezar mis estudios, dije, bueno, ¿qué es lo que quiero estudiar? Inconscientemente llegó un proyecto a mi mente de seguridad, principalmente de mi familia, querer curar a mi familia siempre, o sea, tenerla segura. Y yo rápidamente, con las pocas cosas que había visto, me di cuenta que era la medicina. Al saber yo, al saber yo eh, que sabiendo todos los conocimientos de la fisiología, la anatomía, todos los conocimientos de las ciencias de la salud, yo iba a poder ayudar a mi familia en una situación catastrófica. Realmente es algo absurdo pensar que va a pasar algo malo, aunque es algo muy común hoy en día para todos nosotros, pues decir, bueno, puede pasar algo malo, ¿no? Tú dices, pero no va a pasar, ¿por qué tendría que pasar? Pero bueno, siempre está la duda de que los accidentes ocurren. Entonces, yo dije, si llegara a ocurrir un accidente, yo voy a saber hacer resucitación de RCP, voy a saber hacer un orificio por la tráquea para que respiren, o voy a poder auxiliarlos si tienen un choque, un accidente, cualquiera en mi familia. La pregunta es, ¿por qué tendría que ser yo? Es algo inconsciente que estaba en mi mente. Yo había tenido siempre la conciencia de cuidar a mi mamá de mi papá, o cuidar a mi papá de las cosas malas. Cuando un niño, cuando tú te pones a pensar, ¿cómo pensabas tú de niño? Si es que tienes algunos recuerdos, tú te pones a ver cómo explica la ciencia que nosotros vamos a ver el mundo, vamos a ver cómo, cómo vamos a aprender del mundo primero que nada y cómo nacemos, cómo entramos en esa parte al mundo. La primera parte es, nacemos por medio de la cesárea o por medio de la expulsión de un parto natural. En ese momento ya está científicamente estudiado, han analizado el cerebro de un bebé y no ve absolutamente nada. Ve muy borroso, muy nublado, lo que hace es que escucha. Y entonces
En palabras sencillas, porque tienen muchas palabras técnicas, empiezan a venir toda la información de su pequeño cerebro, empieza a venir la información de generaciones pasadas. La información se guarda como si fuera una memoria que tú la guardas y la pasas a una computadora. Entonces el bebé es la computadora y ya pasaron, se conectaron mamá y papá, hicieron su función de reproducirse y pasaron la información. Entonces, al nacer el bebé, digamos que vamos a utilizar una analogía de esta computadora, se prende la computadora y empieza a bajar la información de la nube a ese cerebro. Entonces va a ver lo que se vio antes, no va a ver lo que está realmente en el mundo. Y luego, ¿cómo funciona el cerebro para poder ver la realidad, el presente, el aquí y el ahora? Lo que estamos viendo esto, pues va haciendo ante experiencias que va explicándola. Y si tú has visto, si tú pones a pensar cómo te enseñaron a hablar, a decir ventana, decir pared, qué es la comida, comer, empezaron a explicarte lo que era, porque realmente tú no sabías lo que era. Entonces, yo, entrando en el contexto de la primera historia, fue que yo empecé a, a querer curar a mi familia, porque eso fue lo que yo vi desde el primer momento que nací. Desde el primer momento que yo nací, vi que mi familia requería estar en equilibrio. Y me lo explicaban mamá, me lo explicó mi papá. No con palabras, porque pues no tenían esa sabiduría. Estaban muy jóvenes cuando me tuvieron. Pero sí me lo explicaron con el ejemplo de ver lo que yo estaba sucediendo. Un niño no sabe qué es malo y qué es bueno. Cuando vas creciendo tú no sabes qué es malo y qué es bueno. Solo preguntas y alguien más te lo va a explicar. Posteriormente tú vas a ver la vida y vas a escoger una profesión. Si te hace sentido esto, porque esto tiene mucho sentido, vas a escoger una profesión de lo que tú requerías hacer para tu familia. Porque cada quien lo más importante, y es algo muy obvio, es tu familia. Entonces, yo quería estudiar medicina solamente para cuidar a mi familia. De hecho, una vez estuve tomándome un café con un amigo que es doctor, estudié con él, bueno, no con él, sino juntos en la misma parte de la facultad de la UB, que en la UB está medicina atrás y a un ladito está nutrición, y realmente se juntan mucho nutrición y medicina porque estudian lo mismo de fisiología, anatomía y todo lo del cuerpo humano, excepto lo de las medicinas y no se van a profundidad. En cambio, la medicina sí. A mí siempre me interesó, yo me metía a las reuniones, conferencias y clases de medicina. Gracias a mi amigo, él me hacía el favor de poder entrar a algunas, no muchas, pero sí a la mayoría de las conferencias que tenían que ver con lo que a mí me interesaba. ¿Por qué me interesaba? Muchas veces me lo pregunté, pero no lo hice, no, lo hice muy redundante y no lo hice realmente, no lo tomé en cuenta. Entonces, después de eso, me di cuenta pues, que era un sentido inconsciente, o sea, era un talento nato que yo tenía, me podía sentar, escuchar, y era algo placentero para mí, porque yo sabía que estaba haciendo mi sentido. Después estuve en nutrición 8 años, pero realmente cumplí mi función inconscientemente, lo atraje, o sea, solamente lo aprendí para mí, mi nutrición, y me di cuenta inconscientemente, en mi familia lo llamamos como un Homero Simpson, usando esta metáfora, mi papá la inventó, digamos que es como un sin querer queriendo, logras lo que querías hacer. Y yo logro anticiparme a las enfermedades con la nutrición. ¿Por qué? Porque si tú estás bien alimentado, pues no te vas a enfermar. Muy sencillo. La pregunta es, ¿por qué la mayoría de la gente no puede alimentarse bien? Y saben cuáles son las dietas, hay muchas en internet. Bueno, hay que ver de dónde viene la fuente, pero hay muchas que son reales y son ciertas, las puedes utilizar. Yo mismo he analizado cientos. Siempre busqué atajos, encuentro la mejor, la más rápida, en 3 días baja 5 kilos, con pura comida, sin tomar pastillas, nada que te dañe el cuerpo.
La utilizo porque yo en aquel entonces en la facultad empiezo mi carrera de 6 años de boxeador. A los 6 años logro mi meta y me vuelvo boxeador profesional con mi primera pelea. 3 peleas perdidas, nomás tengo, pero pues logro ese objetivo. Gracias a esas dietas que encontré, podía bajar y cumplir en el peso, porque tenía que estar en 63, 64 kilos. Cuando yo pesé toda mi adolescencia entre los 80 y 70 y 80 kilos. Logro hacerlo con esa dieta, encuentro ese atajo, un plan alimenticio que me enseñaron luego que no dañara tu cuerpo con pura alimentación, sin suplementos alimenticios, pero me doy cuenta que no todos podían hacer eso por la disciplina del boxeo. Sigo estudiando por mi cuenta de nutrición hasta hoy en día, tuve aproximadamente unos 50 pacientes y me doy cuenta que había algo más. Luego viene mi madre, una de las grandes mujeres que admiro, así como mi abuela, que iniciaron un emprendimiento solas y lograron salir adelante, a pesar de que sus hombres al principio no las apoyaban mucho. Ya después ahorita mi papá, súper equipo con ella, y encuentra esta información que ya les había dicho. Pueden encontrarla en mi canal de YouTube, está la primera y la segunda parte sobre esta información. Y encuentro la manera con esto, una gran mujer que tomamos el diplomado, mi madre y yo, de esta señora, la autora y directora de IDI Puebla, Paola Ciapa, y encontramos esta información. Entonces, esta información me permite controlar mucho más, me permite liberarme de una adicción que también tuve, del cigarro, y adicción a las peleas, patrones, ver y clarificar todo. Entonces, ese fue como que el hecho de que yo encontrara una solución y un salto a anticiparnos a las enfermedades, porque la medicina al principio yo me di cuenta que era bueno, ya que estás enfermo, ya que son enfermedades muy grandes, cáncer o otras pequeñas como gastritis, colitis, vómito, diarrea, estas enfermedades, estos síntomas, ya se necesita la pastilla. Pero la pregunta venía, ¿cómo te anticipas a que no suceda? ¿Cómo lo controlas realmente? Y conocemos con esta gran científica e investigadora Paola Ciapa, que utiliza este método con más de 500 personas, no, más de 2000 personas, y contando, porque cada vez se unen más a sus diplomados, y tenemos esta información. Entonces, he querido compartirlas con ustedes en estos videos para que poco a poco vayan entendiendo ese concepto. Y bueno, como me decían a mí, bueno, Sherlock Holmes de las emociones. Y es ahí donde vamos a empezar ahorita a terminar el tiempo que nos quede, que creo que no es mucho. Bueno, ahí nos van a decir cuando ya se nos acabe el tiempo. Más voy a compartir esta vez el, el, el tiempo que nos quede. Y, y entonces me dicen el Sherlock con las emociones porque siempre me di cuenta que yo podía ver más allá. Tenía una especie de talento nato para ver las emociones de las personas. Y incluso yo creía que esta era mi maldición porque me causaba algunos tipos de problemas. Incluso me daba cuenta de las cosas que ponían hoy, con esta información ya puedo dar las cosas que te pone el gobierno, te pone las grandes empresas y todo, que son muchas personas que se juntan y empiezan a quererte poner vendas en los ojos. Pero quién es el que te da las señales para que tú te des cuenta de lo que está sucediendo? El cuerpo. El cuerpo es el mayor receptor de todo. El lenguaje corporal se divide, porque este programa se llama el lenguaje corporal, el lenguaje oculto corporal se divide en dos. Uno es, por ejemplo, cuando estás platicando con una persona y tú sabes si te está mintiendo o no, con un movimiento inconsciente que él hace. Por ejemplo, tú le platicas algo interesante, que para ti es interesante desde tu perspectiva, pero si la persona se tapa aquí la boca, quiere decir que a él no le interesa o no te cree.
Entonces, aunque él te diga, oh, está muy interesante, está mintiendo. Ese es el lenguaje corporal, digamos que el 70% del no hablado se puede contradecir el cuerpo. Ahora, el otro lenguaje que se descubre por medio de la bioscodificación, y esta gran maestra, psicóloga, doctora Paola Ciapa, cómo lo organiza, que es mucha información muy bien organizada en un salto cuántico, es las enfermedades. Las enfermedades te van a dar esa señal para que tú puedas darte cuenta que requieres cambiar algo que te está causando un conflicto inconsciente. ¿Y qué es lo que va a hacer la enfermedad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mandarte una señal, como si fuera un niño, como si fuera un niño que te habla hasta que tú le hagas caso. Porque obviamente yo ya dije esta frase, los seres humanos, la mente humana no funciona para verse a sí mismo. Requieres un espejo, requieres una enfermedad o requieres una persona que te diga qué es lo que tú necesitas. Entonces, las 5 leyes biológicas de Hammer hablan de estas emociones. Ahorita vamos a ir desglosándolas, que viene siendo, aquí las pueden ver, ira, miedo, sorpresa, felicidad, tristeza, asco, disconforme, decepcionado, esos son los derivados del asco, culpa, abandono, deprimido, todas estas alguna vez las han sentido. Estas son emociones. Pero ¿cómo funcionan o para qué funcionan las emociones? Bueno, las emociones funcionan para sobrevivir. Es un sentido de sobrevivencia que tiene el ser humano para adaptarse al medio. Yo ya les había contado que gracias a este sistema de adaptación que tenemos, hemos ido evolucionando y podemos ver la realidad del día de hoy. Gracias a que tú tienes la información del pasado, de las generaciones pasadas, se transporta a la genética del presente y es como tú puedes ver el presente con la información del pasado. Pero en realidad no estás viendo lo que es verdad, sino estás viendo lo que pasaba en la información por esa memoria y al nacer se conectó y empezaron a pasarte esa información mamá y papá, que son las primeras personas que te ven, y luego la familia de ellos. Se empiezan a meter y empiezan a decirte esto, haz esto, y ahí viene ahí la metáfora del niño que quería ser bombero, pero la mamá quería que fuera doctor, el papá quería que fuera abogado, y los tíos querían que fuera psicólogo o otro tipo de cosas. Al final, llega a los 70 años el niño, se convierte en abogado porque admira a su papá, y muere sin ser lo que él quiere ser. Entonces, esa es una metáfora, una historia que explica cómo es que nosotros vemos el mundo y muchas veces no nos damos cuenta. Pero estas emociones son algo que ya traemos, igual un talento nato, y van a pasar a ser sentimientos. Las emociones van a ser objetivas y van a ser voluntarias. Las puedes tú cambiar a tu voluntad cambiando las perspectivas con métodos que tiene la bioscodificación. Si tú no gestionas estas emociones negativas, porque las positivas, pues bueno, te sirven para la motivación, pero si no gestionas, no las acomodas, le das un orden y una repolarización, porque sirven para algo, son necesarias, son requeridas, entonces van a pasar a ser sentimientos que van a causar cambios en tu vida. Esos sentimientos van a ser lo que ocurra, un sentimiento constante, fuerte de odio, ira, asco, tristeza, miedo, van a ser lo que van a hacer que permeen las enfermedades. Y es así como funcionan. Las 5 leyes biológicas revelan que todo en la naturaleza tiene un sentido biológico. Entonces, cada parte de tu cuerpo tiene un sentido. Ya lo habíamos platicado. Tu mano agarrar, tu pierna soportar tu cuerpo, tus piernas, tus pies caminar, tus ojos ver, tu cabeza pensar. Todo tiene un sentido muy exacto
somos la máquina pues más sofisticada de, de la Tierra. Entonces, la primera ley biológica, habla el doctor Hammer, significado biológico program, que es SBS, Programa Especial con Sentido Biológico. Es ocurrida en soledad, les explicaba, es algo que viene una emoción por algo que estás viendo, que no te gusta, y lo pasamos a una metáfora, algo sencillo, el cigarro. Es algo que yo he vivido, y pues es algo que tú lo puedes ver como una metáfora y lo puedes comparar con un órgano, que es el pulmón. Cuando tú quieres el cigarro, lo vamos a comparar desde mi perspectiva, porque cada quien tiene una perspectiva diferente, como algo que no puedes respirar. ¿Por qué? Porque hay una situación. Y si hablamos del pulmón como algo, un órgano ligado a la tristeza, hay algo que te causa tristeza y no puedes soportar respirar en el ambiente. Y ocurre en soledad. A veces fuman entre amigos, pero el primer momento, el bioshock que ocurre, va a ser en soledad. Ahí es donde va a estar, digamos que, la depresión, el, la emoción del conflicto. ¿Qué conflicto? Bueno, habría que hacer un protocolo mediante las sesiones de biodescodificación que pues estamos haciendo para encontrar cuál es el conflicto que ocasiona esa situación de la adicción de fumar. Ahora, si es una enfermedad, habría que ver cuál es el conflicto que ocasiona la enfermedad. Un choque, un conflicto, se refiere a una situación emocional estresante que no pudieron anticipar, para la cual no estaban preparados. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre está preparado para la supervivencia, pero si no está preparado, inconscientemente va a ser un shock y va a ser estresante. Y muchas personas van a decir, bueno, pero es que para mí eso no es estresante. Pues claro que no, porque tú ya te has hecho frío. El sistema límbico, que es el encargado de las emociones, puede adaptarse, puede hacerse más chico, puede hacerse más grande en el cerebro. Entonces, pues puedes llegar a no sentirlo, pero el primer momento fue un choque para el cerebro, es inconsciente, somos animales. En el tercer cerebro tenemos tres, el emocional, el racional y el instintivo. Para el instintivo fue un trauma, digamos así, un shock, algo estresante, que no estaba preparado. Puede ser disparado, por ejemplo, por una separación inesperada, por la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien, por ejemplo, un enojo, una preocupación inesperado, un shock abrupto por un diagnóstico, un pronóstico inesperado, un THS diferente, un problema psicológico de una situación estrés cotidiano, en un estrés cotidiano que el choque del conflicto involucrando solo a la psique, sino también al cerebro y al cuerpo. Entonces, desde un punto de vista biológico inesperado, implica que no habiendo estado preparado a la situación, puede ser potencialmente en detrimento uno que fue tomado por sorpresa para ayudar al individuo durante el tipo de crisis inesperada. Se enciende instantáneamente un significado biológico, un sentido biológico, un significado, un programa creado para una situación particular. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en modo de defensa, va a utilizar un programa y entonces va a crear ese programa. Ese programa, digamos que lo vamos a llamar programa a todas las situaciones que en nuestra vida han causado una creencia. Un programa para una computadora puede ser un Word, puede ser ese programa que estamos usando para transmitir, que es Zoom, o puede ser un PowerPoint, donde tú aplicas ejecuciones de cosas en la computadora. Para el cerebro, nuestros programas, hablándolo como una metáfora de computadora, van a ser lo que hace que accionemos o no accionemos algo, lo que hace que fume o no fume una persona,
lo que hace que una persona sea sana y le gusta hacer ejercicio, o lo que hace que una persona no sea sana, no le gusta comer cosas saludables. Ok, no le gusta comer cosas saludables, entonces obviamente va a ser un cambio biológico en el cuerpo y va a empezar a subir la masa corporal. Pero dices, bueno, pues eso lo compones cambiando tu alimentación. Sí, pero ¿por qué no lo haces? No, pues eso lo compones, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio. Sí, pero ¿por qué no lo haces? Precisamente aquí está el punto y la clave. Y aquí está donde tú te puedes anticipar gestionando tus emociones. Cuando tú arregles el conflicto de la situación, de volada, enseguida vas a poder cambiar lo que tú quieras cambiar. Mientras no, porque va a ser como una especie de mochila de piedra pesada que tú quieres ir a hacer ejercicio, pero no puedes. Y va a ser una mochila muy pesada que tú quieres terminar tu carrera, pero no puedes. O que tú quieres dejar de fumar o tomar, o quieres curarte de una diabetes, una hipertensión, un ataque, unas arterias tapadas o algo, y no puedes. ¿Por qué? Porque ahí está la emoción. Encontrando el conflicto a nivel de la psique, el individuo está emocional y mentalmente en estrés. Encontrando eso, deja de producirse ese estrés. Y aquí para el próximo sábado vamos a encargar una tarea para que lo entendamos. Número 1, vamos a ver, voy a mandar el link en el grupo de el estrés explicado por Disney. Aquí vamos a darnos cuenta cómo a veces la persona se enferma de vamos a poner un ejemplo, dolor de la garganta, y le mandan antibiótico porque es infeccioso. Entonces, antes de que se tomara el antibiótico, muchas veces dejó de producir esa emoción. Entonces empezaron a dejar de producirse esos programas, esos químicos en el cuerpo que estaban provocando ese dolor o esa falta de inmunidad en la garganta de, que dejó que esos patógenos, esa infección, crearon una enfermedad, un dolor de garganta, un síntoma, vamos a llamar. Terminando ese estrés, como digamos que dejó de ir a trabajar porque tuvo que descansar por la infección y tomarse antibiótico, bueno, pues dejó de haber estrés, ya está en su casa descansando y se está tomando el antibiótico y piensa que es el antibiótico, pero en realidad dejó de tener ese estrés. Y se cumplió ese beneficio oculto, porque siempre hay un beneficio oculto para cada enfermedad. Realmente somos como niños cuando no queremos ir a la escuela. Y si yo les digo esto, nuestro inconsciente va a decir, no, ¿cómo crees? Yo soy súper estricto para mi trabajo. Bueno, sí lo eres, pero para tu cuerpo, si de verdad tú necesitas un descanso, tu cuerpo te lo va a dar. Y ese es el sentido de la gripe. A nivel cerebral, en el momento en que ocurre el DSH, el choque del conflicto, impacta un área en el cerebro muy específica y predeterminada. El nivel del órgano, en el momento en que las neuronas reciben ese choque, el conflicto, es comunicado inmediatamente al órgano correspondiente y es instantáneamente activado un Significant Biological Spectral Program, listo para exactamente ese conflicto. Entonces, cualquier situación, vamos a ver nosotros las enfermedades desde este momento con la ciencia descubierta por la biodescodificación como una señal del lenguaje corporal para que tú requieras equilibrarte en una de las 5 áreas de tu vida. La primera, pues tu economía. La segunda, tu pareja, novia o familia, si es que es un joven. La tercera va a ser, la segunda va a ser la familia. La tercera va a ser, pues digamos que el ejercicio, la salud.
La cuarta, vamos a decir que la superación. Y la quinta, vamos a decir la paz. Si tu cuerpo requiere equilibrarse en una de esas 5, te va a dar señales. Y señales cada vez más fuertes, que si no les pones atención, van a ocurrir. Entonces, el propósito biológico de cada una es mejorar la función de ese órgano. Para tú entender esto, porque es algo a veces un poco pesado en cuestión de lectura o de las definiciones, vamos a encargar una tarea para el próximo sábado, que vamos a hacer otra reunión. La tarea es que vean el video del estrés explicado por Disney. Se encuentra en YouTube, voy a mandar la liga del video, el enlace al grupo para que lo vean. Y vean cómo es que funciona esta ley biológica del Dr. Hammer. Algo sencillo. Y también vamos a mandar otro video que ese lo van a ver solamente en el día, en la noche no, porque está muy pesado. Y ese no lo pueden ver los niños. El de Disney sí, pero otro no lo van a poder ver sus hijos. Está muy pesado. Se llama La Ovejita. Lo voy a mandar. Y vamos a comentar, vamos a hacer una especie de síntesis. Escríbanlo en su libreta. Y vamos a hacer una especie de síntesis para que lo expliquemos en la próxima vez aquí los que están conectados. Les agradezco muchísimo. Y lo veamos en la próxima vez. Los que no se conectan y ven en repetición esto en YouTube, lo expliquemos. Y si puede alguien hacerme el favor de explicarlo aquí, voy a abrir en vivo para que ustedes expliquen qué es lo que entendieron. Ahora, ¿para qué nos va a servir? Bueno, es como yo le llamo como una especie de seguro social antes del seguro social. Muchas veces la sociedad nos ha vendido esa idea, esa creencia a nivel colectiva, masiva, que requerimos un seguro. Y sí, es necesario un seguro porque te ahorras, si llegara a ocurrir un accidente, que por qué tendría que ocurrir, aquí vamos a utilizar la programación neurolingüística y nunca decirlo, cancelado. Pero es coherente decir que por seguridad a la familia requiere uno tener un seguro. Muy bien, te la compro. La situación aquí es que ¿para qué requieres un seguro si eres una persona sana que nunca te vas a enfermar? Pues yo te traigo otra creencia aquí, y esa es de mi autoría. Utiliza un seguro social como el mío, como el que yo utilizo para mi familia y para todos los que me rodean, utilizando la biodescodificación para cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier situación que tú no puedas arreglar, la arregles con unas simples preguntas que te voy a dar en este taller el próximo sábado. Utilízalas. Yo nada más me las hago cuando tengo algún dolor, alguna situación, enfermedad. Rápido se quita el dolor y empieza a fluir, a cambiar esa enfermedad. Sí, requieres ir al doctor tal vez, pero ya no se vuelve a presentar porque es un patrón. Se vuelve a presentar la misma enfermedad, el mismo pie, la misma mano, el mismo dedo. Con esto, tú vas a poder tener un seguro social y nunca vas a utilizar tu seguro social o un doctor. Así te lo digo, con esta información. Así que nos vemos el próximo sábado para reunirnos. ¿Y qué otra cosa? Ya nos queda un minuto. Pues me gustaría que comentaran en el grupo si les agrada la información. Si no, vamos a seguir el próximo sábado para seguir con algún ejemplo y les voy a dar pues muchos ejemplos de cómo pueden utilizar estos métodos para lograr hacer lo que tú quieras, hasta bajar de peso, terminar más rápido una meta que tú tengas o alguna situación que te hayan dejado por ahí atrás tus antepasados, tus generaciones pasadas. Que tengan excelente día a todos.
Muchas gracias por conectarse a Magdalena, Colorado. Muchísimas gracias. Esperemos que participen.